¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a una edición de Plataforma SB. Soy Eric Rivera y le agradezco una vez más dejarme entrar a la intimidad de su hogar. Antes de comenzar con la opinión de hoy, quiero agradecer honestamente a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que interactúan, aquellos que nos sintonizan tanto en El Salvador como fuera de nuestro país. Hoy voy a tocar un tema relacionado con unas declaraciones que la candidata a la vicepresidencia por la alianza de derecha que tienen el Partido Arena con el PCN, con la democracia cristiana y con la democracia salvadoreña. Esa alianza que tienen, la candidata Carmen Aída Lazo se refirió en términos bien específicos sobre un aspecto de nuestra historia, una parte de nuestra historia, una parte triste, lamentable, que todos los salvadoreños debemos vivir porque nos afecta en el pasado reciente, ¿verdad? Y nos va a afectar, yo diría que para siempre, por la reivindicación de la memoria. Se trata de unas declaraciones que dio Carmen Aída Lazo en el programa Focos, que dirigen los periodistas Saúl Hernández y Karen Fernández, a propósito de el magnicidio que cometiera el mayor Roberto Dabuizón contra el beato y próximamente santo de la iglesia ya canonizado, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Los periodistas le hicieron una pregunta bien específica, que tocó varios temas, por ejemplo, aquello de la revictimización de Romero a propósito de tenerlo todavía como héroe, Alianza Republicana Nacionalista, eso de qué tan conveniente es en este momento de la historia considerar a Dabuizón como una figura de culto, e incluso le llegaron a preguntar si ella se sentía cómoda con esta pleitesía o con esta idealización que le sigue atribuyendo gran parte del electorado de derecha en este país a la figura de Monseñor Romero. A mí particularmente me sorprendió cómo Carmen Aída Lazo respondió a esas preguntas. No porque ella no fuera lo suficientemente fuerte o valiente como para ir en contra de esta marea de la derecha política o de la derecha más ruin de este país, sino porque pudo haber sido un poco más progresista, ¿verdad? Un poco más libre de analizar un momento, como lo dije antes, tan doloroso de nuestra historia. Yo en las respuestas de Carmen Aída Lazo, además de la duda que ella mostraba, esa duda que ella simbolizaba, ese perfil bajo, ese rostro como quien se prepara para decir una mentira o como quien se prepara para responder de una manera torpe, por llamarlo de alguna manera, vi hipocresía. Vi también desconocimiento histórico, vi una postura endeble y lamentablemente debo concluir, a propósito de todas sus respuestas en esa seguidilla de preguntas que le hicieron los periodistas del programa que ya mencionamos, pude concluir que se trata de una postura de la derecha más antigua, de la derecha más obsoleta, más anacrónica. Una postura que de alguna manera tiene que lamentar el electorado de derecha en este país. Pareciera a veces como que ser de derecha significa pegarse o plegarse siempre al discurso de la matonería militar, del libre mercado por encima de los derechos humanos, de evitar hablar del pasado, de evitar hablar de la historia. Y uno en gente como Carmen Aída Lazo, pues, venida de donde viene, espera otro tipo de cosas. Hubo cero pensamiento crítico en Carmen Aída Lazo. ¿Y por qué es preocupante que hubiera cero pensamiento crítico? Bueno, porque ella viene supuestamente de la academia. Está relacionada con un pasado cercano en la Escuela Superior de Economía y Negocios, uno de los centros del saber más importantes en este país, dentro de lo que se constituye como libre mercado, como economía, como derecho, etc. También está relacionada con su paso por Harvard, una de las universidades más famosas del mundo. Y bueno, todo esto a uno le hace pensar, es una persona que viene de la academia y que de alguna manera, a pesar de haber aceptado estar en una campaña electoral en un país como el nuestro, a pesar de eso, iba a mantener algo de
su pensamiento crítico. A nosotros nos intentan vender una cosa, nos intentan vender que esta nueva alianza de país donde confluyen diversos movimientos o que confluye de la sociedad civil y que confluyen también diversos partidos de derecha, es novedosa en el sentido de que es un poco más libre, que intenta borrar algunos de los estigmas que nos ha dejado el paso de la derecha político-económica en El Salvador. Eso es lo que nos intentan vender. Al llegar una persona como ella, venida de la academia, venida de los movimientos sociales o venida de la sociedad civil, como ella incluso se ha autodenominado en algún momento, al proceder de ese mundo pareciera como que lo que se intenta trasladar al electorado es una visión un tanto más crítica de las cosas, una nueva derecha. Pero la respuesta de Carmen Aída Lazo, así como fue también la visita reciente de Carlos Calleja a rendirle culto a la tumba del asesino, el mayor Roberto Dawison, ambos hechos lo único que me dicen es que siguen representando lo mismo, siguen representando a una derecha que en el pasado reciente y en el pasado no tan reciente únicamente ha significado violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Parece que Carmen Aída Lazo, ¿verdad?, al igual que Calleja, lo que están haciendo es tratar de quedar bien con un electorado, con un tipo de elector de arena que es conservador, ultraconservador diría yo. Parece también que su visión es más electorera que política. ¿Por qué más electorera que política? Porque bueno, el pragmatismo de la respuesta solo me indica, mire, no queremos perder ese nicho, ¿verdad?, del elector más cercano a la al viejo modo de entender las relaciones sociales, políticas, económicas en El Salvador. Muchos creyeron cuando ella, además de ese discurso de venir de la sociedad civil, se planteaba como una respuesta a la polarización política, y muchos creyeron también incluso cuando ella cuestionaba alguna postura de Milena Mayorga, ahora diputada de la Asamblea Legislativa, sobre recordar el pasado con cierta admiración a personajes como el coronel Monterrosa, ¿verdad? Cuando ella hacía ese tipo de críticas a Milena, cuando se planteaba como una persona más allá del status quo político, iba a haber otro tipo de personaje, pero parece que poco a poco se ha ido cayendo. Los errores de Carmen Aída Lazo no son solamente sobre la postura ante la memoria histórica en El Salvador, sino que hay otro tipo de errores. Ella pareciera ser nada más una especie de asistente ejecutiva en las entrevistas, pareciera que no se atreve a brindar una postura un poco más fuerte. Recordemos incluso cuando se le cuestionaba sobre alguna acción que debería emprender un gobierno de arena cuando llegue al poder para favorecer a las mayorías, para el salvadoreño común. Ella ni siquiera pudo responder a eso. Entonces parece que si a mí me dicen evalúe en este momento cómo Carmen Aída Lazo se está desenvolviendo en este entorno de la campaña adelantada, pues, electoral en El Salvador, parece que empieza a desdibujarse la esperanza de que ella represente una nueva derecha, y eso es bastante lamentable. Ella, en la respuesta que le brindaba a los periodistas en el programa de la semana pasada, trataba de poner en cuestión incluso algunos documentos que han sido puestos a la luz pública incluso por Naciones Unidas, incluso por el Vaticano. ¿Qué dice, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad respecto del asesinato de Romero? ¿Qué es lo que dice? Voy a leer textualmente lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. Caso ilustrativo, dice, Arzobispo Romero, resumen del caso. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, fue asesinado cuando oficiaba la misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. La comisión de la verdad, estamos hablando de esa comisión que fue un organismo instaurado por Naciones Unidas y al cual tanto el FMLN como el gobierno de turno de Alfredo Cristiani aceptaron lo que estaba diciendo. De esa comisión estamos hablando. El informe dice, la comisión concluye lo siguiente: el ex mayor Roberto Dawison Arrieta dio la orden de asesinar al arzobispo
y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. En eso no cree Carmen Aída Lazo, eso es lo que está poniendo en cuestión Carmen Aída Lazo. No creo que ella desconozca la historia, alguien que ha estudiado en la ESEN y que ha tenido un papel protagónico en la formación de tantos estudiantes, ¿verdad? No creo que desconozca la memoria histórica. Alguien que ha estudiado en Harvard no creo que desconozca esto. Si lo desconoce, me parece lamentable, pues no solamente para ella, sino que está poniendo en mal predicado tanto a Harvard como a la Escuela Superior de Economía y Negocios. Pero veamos un poco más. En marzo de este año, Marisa Martínez, hermana de Daubuisson, ¿verdad?, aceptaba ante la BBC Mundo que su hermano había planificado, que era parte de ese contubernio entre el gobierno de turno y los escuadrones de la muerte para matar a Romero, ¿verdad? Se puede decir mucho, pero el hecho de que incluso la hermana de Romero haya aceptado públicamente esa planificación del asesinato del arzobispo de San Salvador parece escalofriante, pues. Parece escalofriante no solamente porque lo está diciendo alguien que lo conoció desde niño, a Roberto Daubuisson, sino que lo está diciendo en este momento de la historia, donde estas cuestiones sobre quién mató a Romero, sobre la responsabilidad del fundador de Arena, no deberían ser materia de discusión. No debería, estamos en otro momento de la historia, pero como que Carmen Aída Lazo, repito, ¿verdad?, dejó de lado, dejó guardada en su cartera toda la memoria histórica, todo el pensamiento crítico de la academia y prefirió una respuesta electorera que únicamente buscaba guardarse de las críticas dentro de su propio partido, dentro del ala más ortodoxa de su propio partido. Pero no solo eso, sigo trayendo a cuenta documentos debido a que ella pone en cuestión el asesinato de Romero a manos de un escuadrón de la muerte en cuya planificación formó parte Roberto Daubuisson. Sigo trayendo documentos para que ella entienda que no se trata de un chambre, no se trata de una especulación, se trata de organismos, se trata de investigaciones periodísticas, se trata de testimonios de personas tan cercanas como la hermana de Daubuisson, ¿verdad?, los que nos hacen concluir algo que ya debía estar totalmente superado. Pero veamos otra cosa, como digo. El periódico El Faro, en una publicación de hace algunos años, ¿verdad?, que estuvo a cargo del periodista Carlos Dada, incluso llegó a la raíz de quién disparó. Incluso llegó a la raíz de cuánto se le pagó a quien disparó a Romero. Y ahí se habla también de la planificación de ese papel fundamental que tuvo el mayor Roberto Daubuisson en el magnicidio contra Romero. Finalmente otra cosa, Carmen Aída Lazo, finalmente otra cosa. El Vaticano, en el proceso de canonización de Monseñor Óscar Romero y Galdames, ¿verdad?, trae a cuenta incluso en un informe la conspiración del gobierno. La conspiración del gobierno como ya se dijo antes, con los escuadrones de la muerte. Y eso resulta en una evidente participación de la derecha política, de la derecha hegemónica de El Salvador en la muerte de un santo. Repito, todas estas cuestiones deberían estar superadas. Hay no solamente los documentos o la información que estoy trayendo a cuenta, sino que hay una serie de factores de investigación, de testimonios, otros reportajes que hablan del papel que tuvo el mayor Roberto Daubuisson en el magnicidio contra el arzobispo de San Salvador. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy? Voy nuevamente a lo siguiente. Lo que dijo Carmen Aída Lazo en ese espacio de televisión con esos dos periodistas, no creo que salga de su pensamiento crítico académico, no creo que salga de su reflexión profunda. Sale únicamente de una torpe campaña electoral de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Esa torpe campaña sigue previendo preguntas como esta. Y lo que le aconseja a lo mejor a Carmen Aída Lazo es: mira, no te metas en problemas
con los electores más conservadores del partido. No te metas en problemas con la oscuridad del pasado, trata de evitarla, andate por la tangente, ¿verdad? Se nota en sus ojos cuando baja la mirada, ¿verdad? Cuando le están preguntando al respecto. Se nota cómo titubea, cómo tiembla, cómo la duda se apropia de ella. ¿Por qué? Porque en su ser más interior yo supongo que sigue habitando la académica que parece empieza a apagarse y le da lugar a una política, a una mujer de la política partidaria como cualquier otra de las que puede enumerarse o que pueden enumerarse de parte de Alianza Republicana Nacionalista. Parece que ella entonces es más de lo mismo, parece que ha dejado de lado su conciencia crítica, parece que no le importa pisotear la memoria histórica, ofende también la memoria de un santo, ofende la memoria de una persona que se entregó a su pueblo, ofende la memoria de quienes de alguna manera veían en el arzobispo de San Salvador una esperanza para cambiar las cosas. Romero no solamente cuestionaba la derecha, Carmen Aida, por si acaso tampoco sabes eso. Romero también cuestionaba la izquierda, cuestionaba la violencia que estaba desangrando al pueblo, cuestionaba incluso algún modo de entender el cristianismo, cuestionaba incluso aquellos que pensaban que Dios únicamente está en las iglesias, que únicamente está en esas paredes llenas de imágenes de santos, cuestionaba aquellos que piensan que Dios únicamente habita en esas bancas, cuestionaba ese modo de entender a Dios, ese modo de entender a Jesucristo. Entonces, que se te quite un poco la telaraña, Carmen Aida, en el sentido de por qué debemos considerar a Romero una figura de la izquierda. Romero no es una figura de la izquierda. Romero es una figura relacionada con un modo de entender el cristianismo más profundo que se pone del lado de los pobres, de los que más sufren, de los que no tienen privilegio en este país. Y a esa memoria de Monseñor Romero, ¿verdad? Para muchos el salvadoreño más universal, el más importante del siglo XX, esa memoria es la que Carmen Aida Lazo y Carlos Callejas han ofendido, ¿verdad? Yo espero que esta visión que ellos tienen sobre la memoria histórica, esta visión de irse por la vida ahí, ¿verdad? Tratando de llenar de peros las investigaciones contra el magnicidio, se vaya un poco dejando de lado, pues. Incluso aquellos que lo traemos a cuenta, creo que nada más debemos decir una vez más, mire, están equivocados, miren, no sean hipócritas, y dejar de lado el tema. Las naciones civilizadas, las sociedades que han progresado, ¿verdad?, ven su pasado, pero no para cuestionar, mire, a lo mejor tenían razón en matarlo, o a lo mejor eso no pasó. No, miran hacia atrás, pero para poder seguir avanzando. El Salvador no se merece políticos como estos, no se merece políticos que tratan de oscurecer la memoria histórica de personajes tan importantes como Monseñor Romero. Ofender a este santo es ofender también a El Salvador. Y eso es lo grave en la postura de Carmen Aida Lazo. Eso es lo grave también en Carlos Callejas. A su pésima campaña política que no los deja avanzar o no los deja subir en las encuestas y los mantiene con números demasiado pobres frente a otras manifestaciones de la política en este momento, como lo son Gana, Nuevas Ideas. A esa pésima campaña de Calleja, de Arena y de todos los grupos de derecha se suma ahora posturas tan viles y tan absurdas como las que han mostrado Carmen Aida Lazo y Carlos Calleja en el pasado cercano, en entrevistas sobre Monseñor Romero, sobre el papel que tuvo el mayor Roberto D'Aubuisson en la construcción de ese magnicidio, ¿verdad? Eso es lo que yo quería dejar claro ahora. Agradezco su sintonía y espero de alguna manera que Carmen Aida Lazo cambie esa postura, ¿verdad? No solamente por el bien de su candidatura, sino que también por el bien del país, porque yo no quiero una vicepresidenta que desconozca y niegue su historia. Muchas gracias.